Vos sabés que estamos iniciando un nuevo mes, estamos iniciando julio ya de lo que va de este año, rápido que pasa, y como cada mes estamos inaugurando una serie nueva. Este mes estamos con el tema No hay condenación. Esa va a ser la serie de este mes que vamos a estar compartiendo y reflexionando acerca de lo que supone vivir sin condenación. Y una de las verdades preciosas que compartíamos domingos atrás éramos que justamente podemos ser más que vencedores porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y yo te arrancaría esta mañana preguntándote, ¿cómo le responderías a una persona que te pregunta cuál es la esencia del cristianismo? ¿Qué le responderías? Estoy con estas preguntas que me ayudan porque arrancamos Alfa la semana pasada, no dejaba de entrar gente y jóvenes a explorar la fe. Y la casa se iba llenando y tiramos una pared abajo porque nos había quedado chica y ya estaba chica de vuelta. Hicimos, y entre una de esas preguntas que nos hacemos en la mesa y compartir, por ejemplo, es esa. ¿Cuál es? Si vos tendrías que responder a una persona, la esencia del cristianismo, ¿cuál es? Yo pensaba, ¿no? Y dialogábamos, ¿será que la esencia del cristianismo es asistir a gente en situación de calle? ¿Será que podamos enseñar valores, buenos modales? ¿Será que podamos ayudar también al que menos tiene? ¿Será que eduquemos, que asistamos a la familia? ¿No es cierto que nos quedaríamos un poco cortos, ¿no es cierto? Si dijéramos, concluyéramos, o aún si nos identificaran. Qué peligrosos es cuando nuestros amigos, nuestra relación, esta cultura identifica a la casa de Dios solamente con esas acciones que son consecuencias de algo primario y mucho más grande, que la esencia del cristianismo, antes de lo que podamos hacer y reflejar, es verdaderamente una transformación. Una transformación que comienza de adentro hacia afuera. Es una transformación de estar de una condenación eterna a una inocencia que nos hace libres por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la esencia del cristianismo. Después todo lo demás. Por eso siempre revisemos acaso si donde estamos las personas nos están identificando con esta esencia. Porque a mí me pone un poco nervioso cuando me ven, ¿ustedes qué hacen? No, para. Yo antes que hacer porto un mensaje. Y mi mensaje es que Cristo te hace libre de la condenación del pecado eterno. ¿Amén? Después, todo lo demás. Porque la iglesia no es una ONG que asiste a personas, que ayuda a familias. Es mucho más que eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la representación del reino de los cielos en la tierra. Eso es una puerta abierta de acceso al cielo. Eso es lo que es la iglesia. Por eso es que te decía que de una condenación eterna a una inocencia que nos hace libre por siempre es la esencia de lo que entendemos. Es que el pecado separó al hombre de Dios. El día que Adán y Eva eligieron una voz alternativa, oír una voz que los iba a terminar condenando justamente porque luego se esconden del Padre por la condenación, por la culpa que estaban recibiendo de haber hecho lo que no habían sido creados para hacer, que es desobedecer al Padre. Es que entendemos que fuimos y somos culpables de pecado. Y estamos bajo la ira de Dios. Y solo Él puede rescatarnos de su propia condenación. Solo Dios puede rescatarnos de su propia condenación. Rescate que activó, rescate que Él mismo dio, rescate que el mismo amor del Padre ejecutó en la persona de Cristo. Entregándose por vos y por mí, muriendo en una cruz preciosa. Y resucitando. Y entendiendo que no hay condenación para todos los que estamos en Cristo Jesús. Vamos a leerlo, el texto que nos inspira, que está en Romanos 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Fíjate que a tu izquierda, a tu derecha, todos tengan para compartir, que nadie se quede solo sin leer. Romanos 8, versículo 1 al 4, dice, por tanto, no hay, ¿cómo? Ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador. Y de esa manera condenó al pecado en la carne. Te pregunto, ¿en la carne de quién? ¿De quién? En la carne. En la carne de Jesús. Condenó al pecado en alguien. Esa condenación de ese pecado no quedó en el aire, sino quedó en la carne de Cristo. 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino que seguimos los pasos del Espíritu. Hasta aquí. Esto es la esencia del cristianismo. Esto es lo que te representa de punta en blanco cuando vos caminás la vida entendiendo que has pasado de muerte a vida, que eras esclavo del pecado y que ahora sos una hija y un hijo de Dios, viviendo y siguiendo los pasos del Espíritu. Vos sabés que todos estábamos bajo la condenación de Dios. Y esto me gusta refrescártelo, porque como que en el fondo hay una vocecita interior y una voz muy grande en los diarios y en la cultura de hoy, como que Dios al final va a ser un bonachón que nos va a terminar perdonando a todos. Pero qué bien es volver a refrescar estas grandes verdades que nos recuerdan que Dios un día, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo a rendir cuentas de las decisiones que habremos tomado en nuestra vida. Y qué hermoso es estar una mañana como hoy aquí, entendiendo que aún estando todos bajo la condenación de Dios por nuestro pecado, también el mismo texto Pablo escribe unos capítulos anteriores en 5:6, le dice, mientras aún éramos débiles, Cristo, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Y qué es esto qué significa que murió por los impíos? Y en el texto que acabamos de leer te lo está respondiendo. 8, versículo 3, dice que Dios derramó sobre su Hijo la condenación que nosotros merecíamos, sobre la carne de Jesús. Significa eso. Que Dios expresó su ira y su enojo y su enfado y su justicia más que su enojo en Cristo, que Él era santo y sin pecado. Él condenó el pecado, mi pecado, tu pecado, nuestro pecado en la carne del Señor. ¿Vos creés esto? ¿Vos creés esto? Esa es la esencia de tu predicación. Eso es lo que vos creés, ese es el cristianismo. Cuando damos testimonio, de eso es lo que vamos también a expresarle y lo que le expresamos a este mundo cuando decimos que Jesús vuelve pronto. De esto se trata el regalo, el don de Dios, que es por gracia, que ya no es por méritos, como cumpliendo una ley, porque no damos abasto, no logramos, por nuestras propias fuerzas, nunca lograremos, ni deberíamos intentarlo, ganar la aprobación de Dios. Porque no nos ganamos su perdón, sino que lo recibimos y simplemente lo aceptamos, porque Él se ha ofrendado y lo ha ofrecido para nosotros. Por eso es que ahora esta transformación, déjame continuar, esta transformación se produce en nuestro interior por medio, dice, del Espíritu Santo. Y esta es una obra que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando entendemos que el día que hemos aceptado y creído esta verdad, la palabra de Dios nos cuenta que el Espíritu Santo viene a ser una morada en nuestra vida. Y comienza ahora a obrar el mismo Dios de los cielos, el mismo que fue clavado en la cruz, en la persona del Espíritu Santo en nuestro interior, para que comencemos a crecer, a madurar, para asemejarnos cada día más a Jesús. Pablo viene a escribir 7 capítulos de los anteriores que acabamos de leer, expresando una y otra vez las debilidades de la ley. La ley te va a recordar el pecado, va a dejar ahí y va a hacer algo que no logres, y empieza y habla de un montón de asuntos preciosos, muy buenos, pero expresando y dejando en claro que ahora ha llegado por medio de Jesucristo el Espíritu de Cristo, el poder del Espíritu de Cristo en nosotros. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
la vida de fe es una vida esencialmente en el Espíritu. Es decir, una vida animada. Vivir con el Espíritu Santo en tu interior es entender que es su Espíritu quien te sostiene. Es su Espíritu quien te dirige, quien te conduce a toda verdad. Es su Espíritu quien enriquece tu ser interior, quien aviva de su fuego en nuestro interior. Sin Él, nada seríamos. Sin su Espíritu, nuestra vida de fe sería imposible. ¿Cuántos dicen amén? Pues cuidá muy bien a quien portás dentro de tu interior. Porque su palabra dice, no contristes a aquel que está obrando en tu interior para hacerte y llevarte a Cristo. Y una clara evidencia de que vos y yo, el día que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, el día que hemos dicho, Señor, yo merecía condenación, pero quiero ser libre de pecado, quiero ser libre de esa culpa que me tiene, que me come, que me carcome. ¿Cómo hago? Bueno, el día que entendemos que Jesús carga esa culpa y ese pecado por nosotros, es que vamos descubriendo que el Espíritu produce en nosotros algo precioso, que es que podamos ir actuando y siendo de la misma manera del ADN del Padre. Ser como Cristo es posible por medio de su Espíritu. Nosotros hemos sido libres de condenación y también hemos sido libres de condenar. Si su Espíritu no estuviera en nosotros viviríamos continuamente condenando al mundo y a todos los que nos rodearían a nuestro alrededor. Porque la esencia de nuestra vida sería una vida de recibo condenación y de lo que recibo te doy. Y como yo soy condenado, por lo tanto te condeno. Eso es como vive esta cultura de hoy. La cultura que hoy convivimos es una cultura en la cual, dejando los méritos de Cristo a un lado y rechazando que Dios nos libera por medio de Cristo de toda condenación, condena. No sabe otra cosa más que condenar. Y los hijos de Dios, vuelvo a decírtelo, no solo fuimos libres de recibir condena, sino también de ejercerla. Y esto también es mérito de Jesús. Nosotros compartimos días en donde las redes sociales, la gente lo único que sabe hacer es detrás de una pantalla decir lo que quiera, en el tiempo que quiera y cómo lo quiera. Dice barbaridades aún infundadas. Y ahora vienen tiempos de elecciones, donde comienzan las llamadas fake news, las mentiras, noticias falsas, a inventarse, a decirse con tal de hacer daño, porque el acusador de los hermanos y el acusador de las personas es aquel que vino también a acusarte y viene a acusarnos para poner dudas acerca de quién es Jesús en nuestra vida. Por eso es que nuestra lengua y la forma en que hablemos van a reflejar también lo que somos. La forma en que vos hables, te dirijas, aún con los demás, va también a expresar quién sos. Si acaso estás siendo transformado como alguien que ha sido libre y vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya no bajo la condenación del pecado, sino en la libertad de Dios. Por eso es que hoy quería preguntarte si acaso vos te parás a pensar y a meditar y a orar. ¿Cómo está siendo tu forma y tu manera de hablar? Si vos podías descubrir cómo es la manera de hablar de un hijo de Dios y qué frutos produce en el otro. ¿Qué frutos produce en la vida de alguien que ha sido libre de condenación? Y dice el texto, si estás tomando apuntes, buenísimo. Dice el Proverbios 11:9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Otro texto tremendo dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Eso está en Proverbios 15:4. Otro Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sigo. Dice Proverbios 13:3, el que cuida su boca se cuida a sí mismo. El que habla mucho tendrá problemas. Este texto que yo me lo pego en el espejo de mi casa. Los verborrágicos como yo, que nos gusta meter 20.000 palabras en un segundo. Yo vivo así, soy así. Es así. Me dice hormiguín,
En la casa, bueno, te lo voy a decir, estamos en casa, somos familia. Hay un dicho en casa que es hormiguín cool, que es hormigas en la cola, sería, en inglés, ponele. Es como que ahí llegó, ¿no? Y estamos siempre ya tocando la batería en la mesa y haciendo ruido y la patita, ¿no? Y cuando yo leo estos textos, digo, uy, esto es para mí. Porque te lo vuelvo a decir, dice, el que cuida su boca, se cuida a sí mismo. El que habla mucho, tendrá problemas. Eso es Proverbios 13:3. Primera Pedro 3:10 dice, el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua, refrene su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Gloria a Dios. Otro texto tremendo, Santiago 3:5 y 6 dice, así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Te invito ahora a abrir otro pasaje en tu Biblia. Estamos entrando en un temón. Qué hermoso es vivir libres de condenación para entender que Jesús transforma nuestra manera de ver y de hablar, de aproximarnos a las personas. Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos a leer hasta el 27. Dice así, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está condenado, dice. Y renuévense en el espíritu, ¿de qué? De vuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Y vamos a saltar al 29, que dice así, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hasta aquí. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pablo nos está hablando aquí de un cambio, de una transformación profunda, entendiendo que Jesús nos ha hecho sus hijos para ser transformados, para mirar con la mente, como mira Dios, como nos mira Él. Ya no mirarnos como nos mira y nos miraba el pecado, un Satanás, sino al contrario, cómo nos mira el Señor ahora en nosotros, para todos los que estamos, como dice, en Cristo Jesús. Y esto me encanta aclararlo también, dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, una gran condición. No es que el mundo no está bajo ninguna condenación, los que estamos en Jesús, los que estamos en Él, somos protegidos por la misma gracia del Señor. Somos incluidos en esta inocencia, en esta declaración de ser adoptados hijos suyos. Y Pablo nos está diciendo, despójense de la manera antigua de vivir. Déjenlo atrás. Vivan en esta realidad. Estimúlense y crezcan y maduren en esta verdad. Es una transformación, como te decía, que es de adentro hacia afuera. Es una belleza interior que Jesús va y es por medio del Espíritu Santo, generando en tu interior. Es el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, que se va a ir exteriorizando, entre otras maneras, con nuestra forma también en la que hablamos. ¿Cuánto daño podemos hacer a otros y hacernos a nosotros mismos con nuestra lengua sin control? Pablo nos habla que hay palabras que salen de nuestra boca que están podridas. Pablo nos habla que de nuestra boca salen palabras dañadas, palabras olorientas, palabras que hacen daño y que corrompen, palabras que logran incendiar, dice, un gran bosque.
brotan de lo que hay dentro. Por lo tanto, vas a poder descubrir de lo que abunda de tu corazón, de lo que abunda de nuestro corazón. De eso es lo que vas a poder descubrir si acaso estás siendo y viviendo en la libertad que Jesús te ha regalado. Por eso es que una de las evidencias que revela la identidad de un hijo de Dios es que su boca está siendo purificada y está siendo convertida en un instrumento de bien. Era un reflejo precioso de que vos puedas identificar si acaso estás creciendo, madurando en esta gran verdad de que sos una hija de Dios, que estás en Cristo. ¿Cómo sé si estoy en Cristo? Pues también mirando cómo estás expresando y utilizando la herramienta principal que Dios te ha dado, que es tu boca. Él purifica nuestra boca para convertirla en algo bueno, para ser de bien. Dice, si alguno de ustedes se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Yo puedo venir años a la iglesia y puedo aún decir de cassette, no hay condenación. Yo estoy bien, estoy en paz conmigo mismo. Yo aprendí palabras. Son años que voy caminando, pero mi vida no cambia. Y qué desesperación nos agarra cuando nuestra vida no cambia, no es transformada. O cuando acompañamos a una persona que vemos que no hay transformaciones. Y decir, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Y si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, una atención, se engaña a sí mismo. Por eso es que no es lo que pasa por fuera lo que le importa a nuestro Padre, sino lo que pasa por dentro. Y seremos conocidos por nuestros frutos. Vivir en la gracia es un ejercicio diario que nos desafía a confrontar lo que creemos. Vivir en la gracia de cómo nos relacionamos. Eso es vivir libres de condenación. Vos sos una persona de la ley que mira y responde y da esperando y si no se enoja. O sos un hombre que ha abrazado, una mujer que ha abrazado la gracia para ser un agente de gracia. Por eso es que necesitamos tomar la decisión de poner mayor atención en nuestra manera de hablar. Es clave que vos prestes atención, que te puedas oír hablando. ¿Qué estás expresando? Porque de la abundancia de tu corazón estás hablando para descubrir acaso, como te decía, si estamos en Cristo. Y una de las consecuencias serias que produce una mala manera de hablar en nuestra vida es que nos genera problemas de vínculos, de relaciones, que es lo que finalmente a todos también nos importa crecer. Y como iglesia, Cachi decía recién, nos proponemos amar mejor a las personas. Queremos probarle a la gente que la amamos de veras. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso se trata. Amar mejor. Dice Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pablo nos expresa ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Me gusta esto porque nos hace tanto bien, ¿no? Bueno, alguna, ninguna. Y esto incluye algunas palabras importantes que hoy yo quiero avanzar. Incluye las palabras obscenas y vulgares. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Dice en el mismo texto de Efesios que Pablo está escribiendo a fondo ahí. Dice, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación. Pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groserías. La 60 dice truhanerías. Esto no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Te da la solución. En vez de todo eso, vos viví en la gratitud de que supone un hijo adoptado en la gracia de Dios. Somos presa fácil de caer rápido en esta trampa. Somos presa muy fácil de caer, de hablar cosas que no convienen, que contristan el espíritu, la obra de su interior, diciendo, yo voy a hacer de tu vida una obra de bien. Se contrista fácil. Nosotros entramos en diálogos que rápido, ¿sabes? La palabra nos dice, huyan de sus pasiones. Ni siquiera tenemos que convivir en ambientes donde se hablan palabras obscenas y vulgares. Huyan. Ni siquiera hablen, ni aún se nombre entre ustedes, dice también la palabra de Dios. Lo segundo que habla es, y dice, tampoco digan obscenidades ni tonterías.
Esta es la típica charla de una persona que no tiene nada que decir, que está light en la vida, está dulce, ¿no? Como que está sin tema. Está un poco desocupado en la vida y tiene los pensamientos, típicas charlas que vos llegás y, bueno, ¿qué tal? Che, bien, no hay tema porque no tengo abundancia. Y bueno, yo qué sé. Y en el momento menos pensado comenzaste a hablar de un tercero, ausente. Y en el momento menos pensado comenzaste a decir cosas que no convienen, que lo único que están haciendo es contristar el corazón, tu corazón, y aún el de la persona ausente. Por eso es que una boca sin propósito es un corazón perdido. Una boca sin propósito es una boca que lo único que sabe hacer es pasar tiempo. Y el tercero dice que no hablemos groserías. Miren, hay ciertas cosas con las que los hijos de Dios ni siquiera debemos bromear. Y hay personas que no saben divertirse si no es a través del doble sentido, ¿no es cierto? No sé si a vos te ha pasado, pero quizá se armó el grupo de WhatsApp de los compañeros del secundario y de golpe te engrampan en un grupo de WhatsApp y decís, basta de grupos, por favor. Esta semana tuve que bajarme de uno y dije, no, ya estoy, sos una ortiva. Mirá, uso el celular para otras cosas. Porque con esta necesidad de estar continuamente y diciendo y poniendo y sacando, hay personas que no han sido restauradas a la imagen de Jesús, que no tienen otra cosa más que hablar y también groserías. Y yo te pregunto, ¿vos sos alguien que frena? Pero digo, tu sola presencia, porque a mí me encanta decir, mira, si van a hablar de ciertas cosas o si van a hacer esto y esto, yo me voy, no estoy acá. No, está bien, está bien. Es como que después se abre un canal, ellos no lo van a dejar de hacer, ¿eh? ¿No? Pero cuando está la presencia de Dios, el Hijo de Dios, cuando estás vos, delante tuyo se dejan de hablar cosas que las personas hablan, que da vergüenza les tiene que dar. ¿O no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos costos estás pagando porque te dejen de invitar a una casa? Porque saben que si vas, hay temas que no se van a poder hablar. ¿Vos lo llevás eso con frente en alto como una honra? ¿O no, bueno, no me dejen solo? Porque la condenación también se trata de esto. Te rechazo porque sos distinto. Te rechazo porque te haces alguien que en realidad no sé si sos. Y ahí arranca, ¿no? Las huestes del mal trabajando para sellar en tu interior semillas de dudas. Pero gloria a Dios por aquellos que entendemos que nosotros portamos algo precioso que hay que cuidar. Y nosotros somos a los ojos de Dios hijos y ya no esclavos. Por esto es que, pero también te digo, no significa que Pablo esté diciendo que seamos todos serios y aburridos. A mí me encanta pasarla bien, me encanta ser divertido. Yo tengo muy buen humor, sabelo, ¿eh? Y muchos de acá nos matamos de risa. Pero no significa que tengamos que reírnos, hablar groserías. Sabemos tener muy buen humor los hijos de Dios. Y lo último que te quiero expresar, que sigue, es que no solamente produce este tipo de reacciones, consecuencias en nuestra manera de hablar que Pablo expresaba, no, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Y también se expresa, como te contaba, incluye expresiones producidas por la amargura del corazón. Expresiones producidas por la amargura del corazón. Dice Efesios 4:31, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Tremendo. Pablo conecta, fíjate, la amargura con el lenguaje ofensivo. Desechen lo que es amargo, griteríos, calumnias y todo tipo de maldad. Es como una unión entre la amargura y el lenguaje ofensivo. Porque cuando estamos amargados, escúchame, cuando estás amargado, cuando estás enojada, cuando una injusticia está pasando, cuando está doliendo algo y estamos dolidos, queremos que otro pague por eso. Queremos justicia. Necesitamos hacer justicia. Eso también es vivir bajo condenación. Eso es no ser libre de condena.
ahí, ¿yo vivo esta realidad o es simplemente un latiguillo? Y mira, si aplico gracia aún cuando me hace y busco mal por mal. Ay, Señor, esta semana me pasó. Me hicieron enojar en el auto y me vi queriendo aplicar la justicia. Le conté a Valeria, digo, tuve mal. Sacaba el auto recién lavadito y viene una camioneta, todo lo que da, pasa una boca calle, me tira todo barro en el auto. Bueno, que la gracia esté contigo, hermano. No digas ninguna palabra de más. Y ahí va, el Espíritu Santo se contrista o crece en nuestro interior. Porque la vida está llena de pruebas y de circunstancias y somos tratados por medio de injusticias para que nuestro corazón dé el fruto que tiene que dar y vos puedas descubrir quién habita en tu corazón. ¿Quién está, la gracia o la ley? Ya ha sido libre de condenación todo aquel que está en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Vos sabés que Pablo conecta, como te dije, la amargura con la ofensa. Y queremos, y nuestra próxima herramienta que vamos detrás de esa búsqueda de justicia es que ejercemos el rechazo. Y si entendemos que una de las armas más poderosas que Satanás tiene es el rechazo, vamos a entender que los hijos del diablo ejercen rechazo. Vamos a entender mucho acerca de lo que supone ser rechazados por esta cultura. Dios nos diseñó para vivir en ambientes de aceptación. Fuimos creados para amar y para ser amados. Y el plan del enemigo, aún en el jardín del Edén, fue poner en nuestro corazón semillas de rechazo, semillas de duda, que luego echarían esa raíz, crecería un árbol. Y el fruto de ese árbol es amargura. El rechazo produce en tu vida amargura. Enójense, pero no pequen. Leíamos recién. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Y no den lugar al diablo. O sea, es que cada vez que experimentamos rechazo, se pone en nuestro corazón la duda o se pone en juego nuestro valor y nuestra autoestima. Cada vez que somos rechazados, cada vez que recibimos rechazo. Y déjame decirte así, tu autoestima no puede estar construida por lo que dice esta cultura de vos. Tu identidad de hija y de hijo amado no puede depender de cómo te traten en las redes sociales o cómo te traten las personas que ni siquiera conoces, porque te van a perseguir. Te van a insultar, van a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Pero seremos bienaventurados, dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Eso supone entender que somos libres de rechazo. Cuando aún vivimos injusticias no deseadas y el Hijo de Dios está ahí diciendo, yo tengo un defensor. Él es mi escudo y mi protector. Jesús es aquel que me ha comprado. Y cuando estoy en Cristo, soy libre de toda condena, humana y también la eterna, por supuesto, para la gloria de Dios. Por eso es que nuestra seguridad debe estar en lo que Dios dice de nosotros y no en lo que los demás dicen de nosotros. ¿Sabes que cuando nosotros ejercemos rechazos, ya no solo lo recibimos, porque nuestra tendencia, como te decía, es si yo recibo rechazo, voy a rechazar también? Es que cuando nosotros rechazamos a otros nos estamos defendiendo con armas que no son las que Dios nos da. Y eso es que la murmuración atenta contra tu vida. Hablar mal de personas atenta contra tu vida. Dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5:11. Vos necesitas tomar postura ante situaciones que generan hablar mal de personas ausentes. Y si vos sos de esas personas que se te pegan, como no sé, a mí me vienen, me cuentan, me dicen, che, ¿viste? ¿Escuchaste? Che, ¿te enteraste? Hermano, tené cuidado y pregúntate por qué será. Porque también la palabra de Dios dice, el justo no admite reproche contra otro hermano. Tremendo. El justo no admite condenación para otro hermano. Salmo 15:3. Es decir, necesito tomar postura porque a la tarde o temprano esa realidad me va a terminar afectando. Me va a hacer daño. Los chismes empalagan, pero calan hasta lo más profundo. Proverbios 18:8. Por eso es que, hermano, nosotros no fuimos creados para ser mudos, ni para estar, bueno, ¿qué digo?
Nosotros fuimos al contrario. Nosotros fuimos creados para dar gracias. Dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, cuando vos hablas y cuando vos estás en ambientes, en cualquiera sea, la idea es que te distingas por hablar lo bueno, que sea bueno, dice. Nuestras palabras deben ser palabras edificantes. Las palabras de un hijo de Dios, lejos de ser las que acabamos de hablar, son palabras edificantes. En vez de golpear, las palabras de un hijo de Dios sanan, construyen, animan, alientan, andan buscando alabar a Dios aún en plena tormenta. Hay corazones que se destacan entre nosotros. Son personas que en medio de la turbulencia están mirando a Dios, lo destacan rápido, eligen entre el vaso lleno y medio llenar, ver lo que Dios ya ha llenado. Y yo de esos corazones son los que me abrazo, ¿no? Nos abrazamos de esos corazones preciosos que ven, que creen, porque se trata de creer, de que Dios no te está dejando, no te está desamparando, para que vos puedas decir, uy, al contrario, que puedas serenar tu corazón, que puedas decir gloria a Dios, palabras edificantes de mi vida. Otras son palabras necesarias. Vos has sido creado para hablar lo bueno, con palabras edificantes y con palabras necesarias. Es decir, no hablando de más. El Hijo de Dios sabe guardar silencio. El Hijo de Dios sabe sufrir en silencio. El Hijo de Dios sabe refrenar su lengua. Es el Espíritu Santo el que te da ese dominio propio de hacerlo. No es mérito tuyo, porque Jesús ya lo hizo por vos y por mí. Son palabras de gracia las que salen de nuestra boca. Impartirle gracia de Dios a quien te oye. Mirá, necesitamos comprender que somos agentes de gracia. Si no hay condenación, ¿qué hay? Es la gran pregunta que va a quedar para los domingos siguientes. No hay condenación. ¿Y qué hay? Hay gracia. Para gracia al que te oye. Para vivir bajo la gracia. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto. Para que den a cada uno la respuesta debida. Colosenses 4:6. Nuestros labios deben ser bañados de gracia, hermano. Y esta es una mañana donde podemos pedirle al Señor que lo haga, que purifique nuestra boca y nuestra manera de pensar. Porque estás enfrentando situaciones difíciles de tu día a día. Y tenés dos opciones. O maldecir, dudar, guardar silencio, callar, hablar mal, o podés adorar, podés clamar a una voz orando diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es una actitud de un corazón humilde, perdonador, esperanzador, conciliador y por sobre todas las cosas agradecido. Den siempre gracias, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás.